noches, estamos una semana más en el despacho de Pedro Beltrán Abogados. Desde aquí, como saben, realizamos el programa Pedro Beltrán Informa y la semana pasada hablamos de Suecia en la historia, por tanto esta semana cerramos capítulo y hablaremos de Suecia en la actualidad. Lo vamos a comenzar haciendo con Carolina Andrés. ¿Qué tal, Carolina? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, pues comenzamos ya, si te parece, y a mí me gustaría saber, la semana pasada nos explicaste muy bien, nos hiciste ese recorrido por la historia de Suecia. Hoy toca hablar, como le decíamos a los telespectadores, de Suecia en la actualidad. Cuéntanos cómo está este país en este momento. Pues en la actualidad Suecia es el país más poblado de los países nórdicos y es el tercero de la Unión Europea en cuanto a superficie, siendo el primero Francia y el segundo España. Y bueno, hablar de Suecia hoy en día es hablar de un país liberal, de un país moderno y un país preocupado por el medio ambiente. Y bueno, tiene una baja densidad de población y a sus habitantes se les atribuye el título de personas más felices del mundo. ¿Ah, sí? Sí. Vaya, Sí. ¿y eso? Eso dicen. Eso dicen, ¿no? Sí. Bueno, habrá que ir a probar, que ir a probar por allí. ¿Cuál es el gobierno de Suecia? Bueno, pues el gobierno de Suecia es una monarquía constitucional con una democracia representativa basada en un sistema parlamentario. El jefe de gobierno es el rey y el gobierno está dirigido por el primer ministro y su gabinete. El parlamento es el Riksdag, es el Parlamento Legislativo Nacional, y el Poder Judicial es independiente del Parlamento. Sí. ¿Y la economía de Suecia en qué punto se encuentra en este momento? ¿Cómo podemos definirla? Pues bueno, la economía hoy en día ha alcanzado un nivel de vida envidiable debido al sistema de capitalismo mixto en el que se basa su economía, de alta tecnología y tiene un amplio programa de asistencia pública. Y bueno, la energía hidráulica, el mineral de hierro y... Bueno, una industria potente en cualquier caso, ¿no? Sí. Bueno, el mineral de hierro y la energía hidráulica constituyen los recursos básicos de su economía. Y el sistema bancario está enfocado a la estabilización de los precios con una inflación meta de 2%. Ajá. Sí. Muy bien. ¿Qué papel juega o qué lugar ocupa Suecia en la Unión Europea, Carolina? Pues bueno, Suecia formó parte de la Unión Europea a partir del 1 de enero de 1995 y bueno, no obstante no forma parte del euro y apenas el 10% de la población quiere unirse al euro. Ajá. Bien, ¿los impuestos en Suecia son más altos que en el resto del mundo o están equiparados? Sí, bueno, pues durante una época Suecia tuvo los impuestos más altos del mundo y bueno, actualmente se encuentra en la posición quinta de los países que tienen los impuestos más altos. Bueno, así como anécdota, contar que el anterior primer ministro de Suecia, el año pasado, en 2014, se encontró con un problema poco común y es que sus habitantes querían pagar más impuestos. ¿Ah, sí? Sí. Lo ocurre al revés en cualquier otro país, que nadie quiere pagar más impuestos, pues sí, aquí pedían pagar más porque bueno, se encontraban con que sus servicios pues, habían sufrido una desmejora. Y estaban dispuestos a pagar más, sí. Y le dijeron a su gobierno, por favor, suban menos impuestos para que nuestros servicios vuelvan a ser lo de antes, ¿no? Curioso, la verdad es que sí, muy curioso, muy curioso. Pues nada, Carolina, muchísimas gracias por ponernos al día sobre la actualidad el día de hoy en Suecia. Gracias. Bien, pues continuamos y lo hacemos en esta ocasión con Manon Garrient. ¿Qué tal, Manon? Bien, gracias. Bien, pues contigo vamos a hablar sobre la situación política en Suecia. ¿Cómo es la situación política en Suecia, Manon? Desde que se aprobó la Constitución de 1974, la monarquía sueca es completamente constitucional. El rey no tiene ningún poder político y por tanto no participa en la vida política. El rey tiene unas funciones honoríficas y de representante. La Constitución lo define como representante de la unidad de la nación. Es el quien recibe a los jefes de estados extranjeros cuando están de visita oficial. Sí. Suecia está organizada
según el principio de separación de poderes y de una democracia representativa con un régimen político, régimen parlamentario, monocameral. El Parlamento posee una única cámara, llamada la Dieta del Reino. Allí es donde se eligen los miembros por sufragio universal para un mandato de unos 4 años. Es la institución política más importante del país. El parlamentario es un gran pilar del régimen político. Reichstag ocupa un espacio angular en el sistema institucional político sueco. Ejerce el poder legislativo y controla las acciones del gobierno, el cual debe responder ante él. De modo que el gobierno es titular del gobierno decisional y está constituido por un primer ministro y varios ministros. Sí. El primer ministro es el jefe del gobierno, es nombrado por el presidente del Reichstag y es investido por los parlamentarios. El jefe de gobierno debe representar las fuerzas políticas que ocupan la mayoría parlamentaria de la Dieta del Reino. Una vez nombrado, tiene la obligación de formar un gobierno nombrado a cada uno de sus miembros. Preside el Consejo de los Ministros, el cual se reúne una vez por semana. Sí. Actualmente el primer ministro es Stefan Löfven, que fue elegido el 4 de octubre de 2014. Sí. Suecia contempla un sistema político muy bien organizado y que agrada a los ciudadanos, pues la participación electoral de las elecciones generales es generalmente muy elevada, nunca habiendo sido inferior al 7 y 9% de los inscritos. Sí. La edad mínima para votar es de 18 años, sí. Sintiéndose jóvenes muy implicados en la vida política del país. Muy bien, Manon, pues muchísimas gracias. Por ese retrato tan ajustado de lo que es Suecia hoy en día. Gracias. Gracias. Bien, pues estamos ya con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches y gracias por venir a nuestro despacho. Gracias a vosotros. Hoy hablando de Suecia en la actualidad y comenzamos, si te parece, hablando del despliegue que habéis preparado hoy. Sí, un despliegue sobre Suecia y Suecia en la historia. Tenemos aquí 3 películas, centrando 1864, que es una película que hace referencia a la guerra entre Alemania y Dinamarca, relacionada con Suecia, de esto hablamos en el programa de la semana pasada con más detalle. Los vikingos, magnífica serie de televisión, y La espada del rey, que es una película que hace referencia a la guerra entre Rusia y Suecia, una de las guerras entre Rusia y Suecia. 3 libros, Estocolmo y Suecia. Pedro el Grande, también por las referencias que hacen las 2 películas a la guerra entre Suecia y Rusia. 3 películas relacionadas con Suecia, Elvira Madigan, magnífica película de cine sueco, Ingmar Bergman, director, y su hija Ingrid Bergman, que es la protagonista de Casablanca. La ópera de Verdi, Un balo en máscara, es una ópera histórica relacionada con Suecia, el asesinato del rey Gustavo III de Suecia, por eso tenemos 3 versiones distintas y una de las mejores óperas de Verdi. Sí. Alexander Nevsky, una famosa batalla entre los suecos y los rusos, la batalla del hielo. El compositor sueco más destacado, aunque es de segunda división, Stenhammar. Grieg, compositor noruego, y aquí tenemos Nielsen, compositor sueco,
danés, más precisamente, relacionado mucho con Suecia, por supuesto. Además, la orquesta que lo interpreta es la Orquesta Nacional de Suecia, llamada Sinfónica de Gotemburgo también. La historia de Escandinavia y sus 5 países fundamentales. Grandes cantantes de ópera suecos, Birgit Nilsson, soprano wagneriana, y Astrid Barney, las dos son suecas, las dos son las mejores sopranos del siglo XX. Su maestra, Kirsten Flagstad, soprano wagneriana noruega, y el gran tenor sueco y uno de los mejores tenores del siglo XX de todos los países, Jussi Björling. Y terminando seguimos con una película de Bergman, Grieg, compositor noruego, Sibelius, gran genio finlandés y el mejor compositor de los países nórdicos, y La flauta mágica porque es una película sueca de Ingmar Bergman y además está cantada en sueco. Muy bien, pues hasta aquí este despliegue y nos metemos ya en el tema de hoy, Pedro. Me gustaría comenzar hablando del sistema político. ¿Qué opinión te merece el sistema político sueco y la situación económica actual? Me parece envidiable, la opinión que me merece es envidia sana, y me gustaría mucho que España se pareciera a Suecia. No climatológicamente, no quiero que tengamos el frío que hace allí, pero a ti no te gustaría desde luego, pero sí en cuanto al funcionamiento del sistema político y económico. En cuanto al sistema político, la palabra que lo define es estabilidad. Es un país que lleva muchísimos años de estabilidad y de democracia. Suecia no ha sido parte, además, de ninguna de las 2 guerras mundiales. Ha sido un país históricamente, hace muchos años, muy en guerra, en particular con Rusia, tuvo 10 guerras con Rusia, pero en la Primera Guerra Mundial fue neutral, en la Segunda Guerra Mundial también, y mantiene la estabilidad. Los 2 principales partidos se parecen mucho, aunque el Partido Socialdemócrata ha gobernado nada menos que durante 45 años, lo cual también dota de mucha estabilidad, porque cuando las medidas que se adoptan no son muy distintas entre los partidos, cuando hay consenso, sin corrupción, claro, sí, claro. Eso es muy bueno. La estabilidad es buena para el ser humano en general, y lo que es bueno para la persona también es bueno para un país. Al fin y al cabo, un país es solo una suma de individuos. Suecia, frente a España y otros países nórdicos, porque los países nórdicos se parecen todos mucho entre sí, es un país que tiene una ética protestante, una ética luterana, muy centrada en el esfuerzo individual, muy centrada en el trabajo, y donde se da un valor tremendo a la educación y a la lectura desde las primeras generaciones. Sí. La personalidad de los niños, lo que va a ser su estructura después, se forma ya con 7, 8, 10 años, ya están las bases de lo que va a ser ese niño después, y depende muchísimo de lo que hagan los padres y de lo que hagan los profesores. En Suecia se da una prevalencia enorme a los profesores, es una institución. En Finlandia también. Sí. Finlandia es el número 1, por cierto, de Europa en cuanto a éxito en los colegios, y Suecia está también entre los primeros puestos. Todos los escandinavos dan muy bien y los latinos damos muy mal siempre, entre ellos España. Nos acaba de superar en productividad incluso Portugal, en las últimas estadísticas. Bien, porque allí los niños leen mucho más de lo que leen aquí. La asistencia a bibliotecas es inmensa. Otro dato, por ejemplo, las películas son siempre en versión original en los cines. El 99% de los suecos hablan inglés, 99%, y de forma bien, es decir, se pueden expresar perfectamente, saben leer, saben escribir. Claro, aquí estamos lejísimos de esa cifra. Aquí una película con subtítulos, si es que la gente no las quiere ver, quiero decir, cada cine que lo ha intentado es un desastre y las tienen que quitar porque no va prácticamente nadie en televisión poner subtítulos, la gente se enfada. Se privilegia mucho el tema de la educación, y en ese sentido hay una gran diferencia ya desde la base de la formación que reciben esos niños de la que recibimos aquí. El presupuesto de educación es importante, los sueldos de los profesores son buenos, y un profesor es una institución. Aquí un profesor no importa mucho, los niños lo valoran, pero los adultos bastante menos. Y no sabemos a veces, desde los propios padres, no sabemos educar bien a los niños en el sentido de fomentarles la cultura, porque estamos transmitiendo unos valores quizás propios, mucho salir, muchos restaurantes, mucho copas por aquí, por allá. El número de restaurantes y de bares que hay en España, en las ciudades, es impresionante si lo comparamos con lo que tenemos allí. Evidentemente está el tema del clima, está claro. Vamos a ver, el clima, nuestro clima nos tira a la calle. Bueno, aunque tengas aire acondicionado en casa. Sí.
El clima te tira a la calle, el clima sueco te tira a la casa, porque evidentemente si tienes, es que en invierno puedes tener 2 o 3 horas de luz. Temperatura de -10 es una temperatura normal, digo -10 grados. En verano tienes 18 o 20, ¿vale? Hay muchos meses donde casi tienes que estar en casa, porque no es que no apetezca, es que es... Al hilo de esto, Pedro, decía Carolina que los suecos se dice que son los más felices. Sí, yo creo que también... son más felices los suecos cuando vienen a España, ¿eh? Pero es una opinión personal. Bien, pero es que tiene que haber un tiempo... De hecho, vienen en masa. Tiene que haber un históricamente tiempo, han venido. Tiene que haber un tiempo para trabajar masa. y tiene que haber un tiempo para divertirse. Y yo creo que da tiempo para todo. Sobre todo si el día tiene 24 horas, pues puede haber 8 para dormir, 8 para trabajar y 8 para divertirse. Ya sé que es muy resumido esto y que están los tiempos de desplazamiento y que esto suena demasiado simple. Pero en Suecia realmente, yo no digo que aquí no se trabaje, lo que digo es que allí se cuida muchísimo la educación. Y aquí partimos de una base ya mala en cuanto a A mí me resulta muy curioso que los niños de las generaciones actuales, tengo varios amigos profesores, están mucho menos formados que lo que estábamos nosotros cuando estudiábamos en el colegio. Sí, quiero es decir, cierto, están ahí menos te doy preparados toda la razón. y no leen, no saben leer, están siempre con los mensajitos, el WhatsApp, que es el último desastre. Es decir, el Facebook se puede utilizar bien también y nosotros tenemos una excelente página cultural con muchas efemérides todos los días. Pero en general los instrumentos tecnológicos que son muy buenos para la cultura también son maravillosos para la cultura, no digo muy buenos, se utilizan mal. Y claro, el tema del salir, aquí es eso, el tomar algo, vamos a las comidas de 2 o 3 horas, y bien, si eso está muy bien, por eso decíamos lo del clima. ¿Los más felices del mundo? Bueno, esa estadística existe y también hay otra que dice que es el país con más suicidios del mundo, ¿eh? Es decir, o sea, que las dos están, y normalmente si uno se suicida no va a ser porque es muy feliz, no, puede ser un fracaso amoroso y morir como Romeo y Julieta, pero en general va a ser que no es muy feliz, y tampoco Romeo y Julieta murieron muy felices. Entonces, aquí... ¿Que algo falla cuando hay tantos suicidios? Evidentemente ninguna sociedad es perfecta. Entre otras cosas, en las últimas elecciones la extrema derecha el año pasado sacó el 13% de los votos y por primera vez desde 1958, y este dato es importante, la primera vez se tuvieron que hacer otra vez las elecciones antes de que acabara el periodo del Parlamento. Bueno, eso insólito, vamos, quiero decir. Si comparamos con Italia, en Italia hacen elecciones cada año, vamos. Entonces... Bien, es una sociedad que tiene aspectos muy positivos, pero nadie es perfecto. Lo que está claro es que dentro de los modelos que hay, han conseguido también un equilibrio entre un capitalismo más razonable. Hablando de economía. Sí, más razonable. Cuando digo más razonable, ¿por qué? Los impuestos son muy altos, está claro, el 45, 48% en muchas escalas, pero la gente tiene servicios de verdad y está contenta con pagar impuestos. Antes lo decía Carolina, que se acepta la posibilidad de pagar más impuestos. La gente está contenta de pagar más impuestos, no le importa esto porque tiene muy buenos servicios. Luego hay un gran consenso y una gran cohesión social, que eso en España la estamos perdiendo. Aquí en España la desigualdad es cada vez más grande, sin embargo allí han ido a cada vez más igualdad. Hay gente rica, por supuesto, está IKEA, el propietario de IKEA. El tema económico, por diferenciar un poquito las cuestiones que estamos abordando. El tema económico y el tema de la igualdad son dos factores importantes y a destacar en Suecia, ¿no? Sí, en Suecia y los países nórdicos casi en esto forman una unidad, pero en Suecia desde luego. ¿A qué Suecia se debe ese éxito económico? Pues a muchos factores, mencionaremos algunos. Suecia aprobó hace unos años una ley que consistía en que había que tener superávit 1%. Recordaremos a los telespectadores en España el famoso déficit cero de la Constitución, que Pedro Sánchez votó que sí cuando estaba en el Parlamento y ahora ha dicho que no y que quiere hacer una reforma para quitar el déficit cero. Quitar el déficit cero significa que no tenga que haber déficit cero, que las administraciones puedan endeudarse. Bien, esa norma entraría en vigor en cualquier caso en 2020, pero es que Suecia lo que aprobó es más que eso, aprobó el superávit 1. Bien, superávit 1 no es mucho, el superávit 1 significa que las cuentas tengan que tener un superávit del 1%, que sería una magnífica decisión para una economía individual, y lo que es bueno para una familia individual es bueno para la suma de familias, que es un país. Bien, claro. Esto lo que quiere decir es que no se gasten más de lo que tienen. Si se ingresa X, pues guardamos un poquito no es mucho, un 1%, pero guardamos un poco.
Y claro, eso ya dio un cambio enorme porque a Suecia la crisis económica casi no le ha tocado, le ha rozado pero no le ha tocado, han tenido años de crecer al 3, al 5%, incluso cuando todos los demás estaban en crisis. Han sabido equilibrar las cuentas públicas, pero eso no significa que hayan dejado de gastar en educación o en sanidad, en absoluto. Luego están muy bien administrados, no hay corrupción. Hay un amigo que viaja muchísimo por todos los países del mundo y me contaba que él siempre da dinero, 20, 30, 50 euros en un hotel para que le den una buena habitación, dentro de lo que ha pagado, ¿no? Pues me contaba que en Suecia, en Estocolmo, dio 50 euros para que le dieran una habitación y que se los devolvieron, que dijo, no, no los queremos, que insistió, los dio y que en los papeles que le dieron la habitación, dentro estaban los 50 euros. Yo decía, eso aquí evidentemente no ocurriría, es pequeña escala, pero es un país que no hay corrupción y lo que hay la castigan de forma extraordinariamente severa. Bueno, coger una propina tampoco es no se puede calificar de corrupción, ¿no? La propina es algo muy, para darte un servicio por el que tú no has pagado, sí, es algo muy español, no sé si es algo acertado o no es acertado, pero sí que es español. Hay otras tradiciones que son nuestras, muy relacionadas también con la climatología. En realidad, si nos vamos cada vez más al sur, los países árabes están todavía peor. Pero habría que plantearse, sí es verdad, los países árabes están todavía peor, son todavía más desordenados y peor que nosotros, y ahí la puntualidad, vamos, directamente no existe. En un país árabe cuando quitas una cita, nos vemos mañana por la mañana, pero bueno, ¿a qué hora? Mañana por la mañana, no pasaré por el hotel. Bueno, puedes definir si es por la mañana o por la tarde. Hay algo, si miramos el mapa del mundo, que de todas maneras dice que no solo es la climatología. Vamos a ver, si nos vamos al sur, no es que completamente al sur haga más frío, pero Australia y Nueva Zelanda, porque esos países funcionan tan bien. Quiero decir, y sin embargo al lado tienes otros países que funcionan tan mal, como Papúa Nueva Guinea, creo que Indonesia. Es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural, es una cuestión que parte de la base de absolutamente todo, de la esencia de todo, que se llama educación. Bildung le llaman ellos, que es una palabra alemana. Los idiomas se parecen mucho al alemán y la cultura también. Porque se privilegia la educación, porque se fomenta la educación y porque se trata de formar niños cultos y preparados, niños que por supuesto saben leer y escribir. Es que lo de leer y escribir aquí hasta casi se está perdiendo, ¿eh? Sí, en muchos niños se está perdiendo, no... Hombre, cualquier niño que está escolarizado en España sabe leer y escribir. Sí, y pero no tanto como hace 10 años, y los de 10 menos que los de 20 y hace 30 años menos. Las tecnologías, como decía antes, se están usando Estamos en empeorando, contra. Entonces. Sí. En Finlandia, por ejemplo, las tablets son obligatorias y los niños ya no escriben en mano. Eso se ha criticado, se ha censurado, pero Finlandia da las ratios número 1 en todas las estadísticas de países europeos, y Suecia también está entre los primeros países. Bien, es un sistema político y económico que desde luego tiene muchas ventajas en cuanto al resultado final, por la estructuración de la sociedad, la democracia funciona muy bien, existe esto que comentábamos antes de la cohesión social, prácticamente no hay pobreza, hay ayudas, por supuesto. No tiene nada que ver con el esquema de Estados Unidos. Estados Unidos es una economía completamente liberalizada, no es que sea un capitalismo salvaje. El capitalismo salvaje hoy es el país donde gobierna el Partido Comunista, China. Porque en China gobierna el Partido Comunista, pero tiene un capitalismo... Ese es el extremo opuesto al de Suecia. Ajá. ¿Cuál es el papel del rey, Pedro? El rey prácticamente es un papel testimonial. Es testimonial, la última ¿no? noticia de estos días, esta semana misma, es que el hijo del rey de Suecia se va a casar con una stripper. Esto ya es un nivel muy alto al que hemos llegado en cuanto al consenso y la permisividad. En fin, aquí hablábamos de igualdad social. Aquí tenemos una reina divorciada, que eso causó mucho escándalo. No sé si a lo de stripper habríamos llegado. Esto ya... Todo se andará, todo se andará. Seguro que sí, sí. Bien, ¿y la postura de los suecos ante la Unión Europea? Una postura mixta. Por un lado, Suecia está dentro de la Unión Europea, Suecia aprobó estar, Noruega no está, y en Suecia sí, pero no está en el euro, y la inmensa mayoría de la población no quiere estar en el euro, conservan su propia moneda, que es la corona sueca, y están como el Reino Unido o Dinamarca, que es estoy pero no estoy, o estoy pero no estoy del todo, y no quiero una gran integración, es el resumen. No quiero ser como España, Portugal, Grecia, Italia, porque no tenemos mucho que ver con ellos y no quiero dar tampoco tantas ayudas, pero sí me interesa vender mis productos, sí me interesa IKEA y los demás productos que podemos vender, pues vale, quiero vender los Volvos,
coches Volvo, que son de Suecia, pero no quiero, por otra parte, tener los inconvenientes que representa estar en el euro porque no me gusta. Ese es el resumen. Y dentro de la política internacional, ¿qué papel juega Suecia? Suecia es un país que internacionalmente se ha destacado siempre por su neutralidad, por la protección a los refugiados y por el hecho de ser un país con una conciencia social muy grande. Eso es muy criticado y es lo que ha llevado al ascenso, muy criticado dentro por algunos sectores y ha llevado al ascenso de la extrema derecha en las últimas elecciones, criticando que se admitieran tantos refugiados de Irak, de Siria, pero es una política que ha tenido siempre Suecia. Suecia, recordemos, ya para terminar, es el país de los premios Nobel. Muy bien, pues Pedro, muchísimas gracias. Yo creo que han sido dos programas muy completos que han ayudado a nuestros telespectadores a conocer mucho mejor Suecia. Algunos de nosotros pues lo vinculamos a aspectos de la actualidad, pero hemos podido conocer también su historia. ¿Y qué nos depara los próximos programas, Pedro? Pues del frío sueco nos vamos al calor del Caribe, que te gusta más. Lástima bien, que nos vayamos solo en televisión. Bueno, es una pena, pero todo se hará. Vamos a ver si le pedimos presupuesto a la cadena y el próximo lo hacemos in situ. Yo creo que habría que hacerlo Vamos allí. a hacer un Quedaría mucho programa más sobre real. el Caribe o los países del Caribe en general, un segundo programa sobre Cuba y después daremos otro salto geográfico y haremos 2 programas sobre India, un programa sobre Pakistán y Bangladesh y un programa sobre Nepal. Eso es lo que tendremos hasta la temporada de verano, hasta agosto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pedro. La verdad es que nos espera un verano que no vamos a parar. Gracias. Gracias a ti y gracias Información TV. Pues señores, ya lo saben, no vamos a parar este verano, vamos a recorrer destinos. El próximo muy veraniego nos vamos a ir al Caribe, así que estén pendientes y no se lo pierdan. Hasta pronto.